Hola amigos, bienvenidos a un super video muy revelador que les mostrará sin lugar a dudas la gran confusión de estas religiones. Esto va a ser realmente increíble y en este video les voy a revelar algo que les volará la cabeza, los va a dejar totalmente impresionados. Y desde ya quiero decirles a mis amigos católicos, de los cuales tengo muchos, sí, tengo muchos amigos católicos, que este video es hecho para que se den cuenta de la verdad. No lo hago para burlarme ni perseguir a nadie. Todo lo contrario, amigos, si me tomo el trabajo de hacer este video es porque quiero que entiendan la verdad. Pero sabemos que la hora es llegada y Babilonia está a punto de caer. Por tanto, sabemos que tenemos hermanos dentro de algunas religiones que están en confusión. Y ellos han sido esclavizados en estas falsas religiones y pronto es hora además de que ya despierten y se den cuenta de la gran confusión y contradicción en la que están estas religiones. Por esto hago este video. Recordemos cómo hemos sido adoctrinados una y otra vez desde muy pequeños en el extraño dogma de la Trinidad. La Iglesia Católica dice que es un dogma porque nadie lo puede entender y es verdad. ¿Quién puede entenderlo? Pero ¿qué tal si les muestro cómo el mismo credo de la Iglesia Católica, ese que recitaban en la misa y que ahora lo han suavizado y lo han medio cambiado un poquito, contradice totalmente el dogma de la Trinidad? Y cómo ese credo, amigos, increíblemente fue suavizado precisamente para que la gente no se diera cuenta de esta gran confusión, de la confusión de la Trinidad. Y es que, amigos, la Biblia es muy clara cuando dice en 1 de Juan 4:15 que aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Así que muchos empezaron a decir, bueno, listo, yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios, estoy salvado. Pero en su mente y en su corazón tienen la doctrina de la Trinidad, la cual dice que tenemos un solo Dios manifestado en tres diferentes estados. Así que según eso, para ellos Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo manifestado simplemente en un estado distinto. Otros dicen que Jesús es Hijo de Dios, pero en el momento en que se hizo hombre al nacer de María la Virgen. Pero un momento, amigos, un momento. Pongan atención, si ellos dicen que Jesús es Hijo de Dios al hacerse carne después de nacer de María la Virgen, cuando ellos honran y veneran a Jesús, lo hacen en la carne. Por tanto, en realidad, niegan la divinidad de Cristo como Hijo de Dios. Solo lo reconocen como Hijo de Dios en la carne, en el tiempo que se hizo hombre. No lo reconocen como Hijo de Dios en el Espíritu, pues en el Espíritu dicen que es solo otra manifestación más del mismo Dios. Un momento, amigos, un momento, qué gran y terrible contradicción en la que se encuentra la Iglesia Católica, porque en el catequesis de la Iglesia Católica tenemos que ellos habían o siguen aún declarando herejes a aquellas sectas que no reconocen la divinidad del Cristo. Pero resulta que la misma Iglesia Católica no reconoce la divinidad de Cristo como Hijo de Dios en el Espíritu. Solo lo reconoce como Hijo de Dios en la carne, cuando nació de María Virgen. Pero no lo reconocen en espíritu como Hijo de Dios, que es lo importante. Ahí es donde tienen que reconocerlo, en el Espíritu. Ahí no lo reconocen. Y esa es la gran confusión. La Iglesia Católica niega al Cristo en espíritu. Pero no siempre fue así. Amigos, les voy a mostrar algo que los va a dejar con la boca abierta, porque el mismo credo católico niega rotundamente la doctrina de la Trinidad y reconoce a Cristo como Hijo de Dios en espíritu y no solamente en la carne. Claro que este credo fue cambiado por la Iglesia Católica o suavizado, para que la gente no se diera cuenta de la verdad.
Así que vamos a entrar a la página de Así Prensa, porque no van a decir que yo me inventé estas cosas. Lo vamos a ver directamente de una página católica. Y ahí nos van a mostrar el primer credo, el cual fue suavizado, que es el que actualmente recitan todas las personas sin ni siquiera poner atención en las iglesias todos los domingos, el cual dice que Jesús fue concebido de María y no dice más. Ese es el credo actual. Ahora miremos el credo real, de donde parte ese credo actual. El credo de Nicea, de Constantinopla, y empieza: creo en un solo Dios. Bueno, ahí empieza muy bien. Siguiendo el primer mandamiento: solo al Señor tu Dios adorarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya les he explicado que la Trinidad viola el primer mandamiento, porque los católicos adoran a Dios Padre, luego adoran al Cristo y luego adoran al Espíritu Santo, en tres personas o tres dioses, y al final algunas veces los adoran como tres dioses separados y otras veces los adoran como el mismo Dios, y entonces tienen esta confusión, que no saben realmente si le están rezando a tres personas distintas o a una sola. Lo mismo hacen los evangélicos: le rezan al Cristo, luego le rezan al Padre y luego le rezan al Espíritu Santo, y después, amigos, en realidad no tienen ni idea. Están violando el primer mandamiento: solamente adorarás al Señor tu Dios. Pero sigamos leyendo el credo católico. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Pon atención, amigo católico y evangélico, pon atención. Ojo a lo que dice este credo, que Jesús es Hijo único de Dios. Bien lo dice la Iglesia Católica, pero que fue nacido del Padre antes de todos los siglos. Ojo, no que vino a nacer solamente como Dios hombre de María la Virgen, sino que ya existía de antes de todos los siglos. Y luego dice que Jesús fue engendrado, no creado. ¿Y qué quiere decir que Jesús fue engendrado por Dios? ¿Qué quiere decir? Que es un ser separado y distinto de Dios Padre. ¿Qué quiere decir? Que tiene la misma naturaleza de Dios Padre, como dice el credo. Amigos, quiere decir que Jesús es Dios, pero no es el mismo Dios Padre. O sea, amigos, qué contradicción tan terrible. Esto contradice totalmente la Trinidad, que dice que Jesús no es más que una manifestación del mismo Dios, una segunda persona de la Trinidad, y que lo llaman Hijo de Dios solamente porque nació de María la Virgen aquí en la tierra. Para ellos es Jesús Hijo, pero en la carne, lo cual contradice total y radicalmente lo que dice su credo original, porque dice que creen en un solo Señor Jesucristo, que a pesar de tener la misma condición de Dios Padre, no lo llaman Dios, sino Señor. Creen en un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, no creado, sino engendrado, con la misma naturaleza del Dios Padre. Lo dice su mismo credo. Veamos cómo no llaman a Jesucristo Dios, lo llaman Señor, lo cual está de acuerdo con la Biblia. Recordemos lo que dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio de quien todos vivimos. Así que tenemos el credo de Nicea. Luego dice, nacido del Padre antes de todos los siglos, es decir, mucho antes de la creación Cristo nació, lo cual está en perfecta
alineación con lo que dice el primer capítulo del Evangelio de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de la vida, que es Jesús, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús estaba con el Padre. Así es, amigos, antes de la creación. Y por Jesús fueron hechas todas las cosas, así que Jesús es un ser distinto, separado, no creado, sino engendrado, de la misma naturaleza de Dios Padre. Es decir, es Dios, pero no es Dios Padre. Es el Hijo de Dios Padre, su Hijo unigénito. Amigos, la Iglesia Católica siempre lo supo desde un principio. Un padre y su hijo son dos seres distintos a pesar de que piensen igual. Vamos a poner un ejemplo, pues. Un padre tiene una empresa y luego va y pone a su hijo de gerente y se va. Los empleados van y le dicen al padre un asunto, queremos preguntarte algo, y el padre les dice, vayan a donde mi hijo. Lo que hablen con él es como si lo hablaran conmigo. Él es igual que yo. Nadie va a entender que el padre es el mismo hijo. Cualquiera entiende que el Padre lo que está tratando de decir es que el Hijo y el Padre tienen la misma manera de pensar, un mismo espíritu. ¿Nadie va a entender que son una Trinidad? No. Son simplemente un Padre y un Hijo que piensan igual. Son dos seres distintos, separados uno del otro. Pero sigamos, amigos, con el credo católico de Nicea. Por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Así que el Hijo de Dios, un ser engendrado distinto de Dios Padre, bajó del cielo y por obra y gracia del Espíritu Santo, que es ¿quién? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios Padre. Se encarnó Jesús en el vientre de María la Virgen y se hizo hombre. Él bajó del cielo, Él ya estaba en el cielo y se bajó. Es decir, que Él no se hizo hijo en el momento que se encarnó en el vientre de María la Virgen, Él ya era hijo en el cielo. Así que aquí, quien recita este credo, por lo menos hasta esta parte, cree en la divinidad de Jesús como Hijo de Dios, pero en el Espíritu. No solamente cree que es Hijo de Dios porque, según él, Dios nació de una mujer y se convirtió en Hijo. No, cree que Dios era Hijo en el cielo desde hace mucho tiempo. Es una gran diferencia. Pues el credo, este credo de Nicea, dice que Jesús bajó del cielo y se encarnó en María. No bajó como Dios Padre o como un mismo Dios de una Trinidad. Luego nos dice este credo de Nicea, resucitó al tercer día y subió al cielo donde está ahora con Dios Padre, sentado a su derecha. ¿Y dónde está ahora Jesús? Sentado a la derecha del Padre. Amigos, pensemos por un momento, ¿qué lógica tiene si Jesús fuera el mismo Dios Padre que aún en el cielo se siente a su derecha? Ninguna, ¿verdad? Y por eso el credo lo dice perfectamente. Ahora, si no me creen a mí, ahí está el credo de Nicea, del siglo 321, porque así también lo dice la Biblia. Claro que un católico de hoy en día no entiende de ninguna manera que Jesús esté sentado a la derecha de Dios Padre, porque él cree que Jesús es el mismo Dios Padre. Entonces dice, bueno, total que eso es un dogma inentendible. Eso es lo que dicen los católicos, deja eso quieto. Bueno, los católicos no conocen a su propia iglesia. El católico ni siquiera tiene idea de que existe un credo de Nicea. Pero sigamos, amigos, con el credo de Nicea. Recordemos que en el concilio de Nicea fue cuando se introdujo la Trinidad. Así que ellos empezaron como a manejar un poco esa ambigüedad, pero aún el credo de Nicea declaraba perfectamente que no había ninguna Trinidad, aun y cuando empezaron a poner algunas palabritas.
Miremos, por ejemplo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Así que, amigos, en este credo de Nicea se nos está diciendo claramente que el Espíritu Santo no es una tercera persona de la Trinidad, sino que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Aquí, de todas formas, empezó como una pequeña cascarita, una pequeñita confusión para aquellos que no leían la Biblia y la entendían claramente. Cualquiera que empezara a tergiversarla, entonces podía fácilmente usar esta pequeña estrofa, y los que no leían la Biblia caerían en el engaño. Pero veamos un momento, amigos, en realidad hasta ahí va todo muy perfecto, porque mucha gente no entiende cuando Jesús dijo: y yo les enviaré al Consolador. ¿Y quién es este Consolador? Es el mismo Cristo, es su Espíritu. Este es el Espíritu Santo. No es un ser distinto ni separado, es el Espíritu de Cristo o del Padre. En Juan capítulo 15, 26 se nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De dónde viene el Espíritu Santo entonces? Viene del Padre, y es el Espíritu de Jesús, que también es el Espíritu del Padre, pero no es una tercera persona de la Trinidad. Miremos lo que dice Juan 14, 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama y guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Y quiénes harán morada en él? El Padre y el Hijo. Así que, amigos, esto nos muestra claramente el engaño de la Trinidad. Esto es lo que se trata la Biblia desde siempre: el Padre queriendo hacer morada en Israel, pero obviamente Israel no cumplió el pacto. Ahora Jesús y el Padre quieren hacer morada en nosotros, en nuestro cuerpo. Miremos Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Nosotros ahora somos la casa de Dios, nuestro cuerpo. Miremos en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es, amigos. Básicamente ese es el Espíritu Santo, es el Espíritu que procede de Dios. Nadie puede hacerlo bajar del cielo a la tierra según su conveniencia, como hacen los evangélicos, porque es el Espíritu del mismo Dios. No es un ser separado de Dios, ni una manifestación de Dios, no es una paloma, es el mismo Dios Padre con su Hijo Yahshua, los cuales habitan entre nosotros. Desafortunadamente, para que pudiera entrar el usurpador, el ladrón, fue incluida la doctrina de la Trinidad, en la cual el Espíritu Santo es convenientemente, a veces, un ser separado de Dios y otras veces el mismo Dios según le convenga a la religión. Es por esto que en el credo incluyeron la siguiente estrofa: recibe una misma adoración y gloria, el Espíritu Santo. Y ahí es donde empezó totalmente el error, porque el Espíritu Santo, como tercera persona supuestamente separada de Dios, no puede recibir la misma adoración y gloria que Dios Padre, porque es una violación al primer mandamiento: solo al Señor tu Dios adorarás. Y esta es la historia del credo, el mismo credo que rezan todos los católicos todos los domingos en el Día del Sol, sin entender de dónde viene. El credo original era el credo de Nicea, el cual niega rotunda y radicalmente la doctrina de la Trinidad, en la cual vemos que el mismo credo de Nicea dice que Jesús no es una manifestación de Dios, una tercera persona o segunda persona, sino su Hijo unigénito, engendrado y separado. Y tenemos que el Espíritu Santo proviene de Dios Padre y de su Hijo Jesús.
el cual es el mismo Dios Padre y el mismo Hijo Jesús, no una manifestación distinta o una tercera persona. Así que amigos, como vieron, en el Concilio de Nicea quienes ganaron fueron las iglesias que creían en la Trinidad, y por eso el credo de Nicea se empezó a suavizar hasta el que hoy en día rezan todos los católicos en su misa. Hasta pronto amigos.